Hoy contamos en nuestro estudio con la presencia del doctor Ramón Suárez, director del Laboratorio de Reproducción Asistida de la clínica Amnios In Vitro Project. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bien hallado, bien hallado. Vamos a ver, doctor Suárez. Doctor Suárez, que como yo somos embriólogos, llevamos ya unos años dedicados a esto, al Laboratorio de Reproducción Asistida. Y bueno, tú sabes que la principal pregunta que hacen las pacientes, sobre todo ellas, en el laboratorio de reproducción, cuando llega también el momento de la transferencia de esos embriones que se han creado, es que les expliquemos en qué consiste la calidad embrionaria, en qué nos basamos. Pues la calidad embrionaria, la verdad es que los pacientes siempre que vienen siempre te preguntan lo mismo, porque ¿de qué calidad son mis embriones? ¿De qué calidad estamos hablando? ¿Qué posibilidades de embarazo hay? La calidad embrionaria es básicamente, o sea, esto a grosso modo es escoger al embrión más bonito, es decir, al que morfológicamente, aparentemente, es el que mejor está. Eso no quiere decir que un embrión morfológicamente perfecto, o sea, un embrión de libro, con sus divisiones correspondientes, que no tenga ningún tipo de fragmentación, etcétera, que son varias de los parámetros que nosotros miramos, de embarazo seguro. Pero sí que existe una correlación estadística entre un embrión de buena calidad y la tasa de embarazo. Vamos a ir poquito a poco, porque ya has nombrado un par de factores. No, has nombrado un par de factores que vamos a ir comentándolos y explicándolos un poquito. En este programa ya hemos hablado bastantes veces. No vamos a volver a tratar el tema de los sistemas Time-Lapse, la ayuda que ha supuesto a la hora de catalogar y valorar los embriones. Pero nos comentas que deben de seguir más o menos un patrón. Sí. ¿Qué tipo de patrón llevan el embrión? Hombre, básicamente, para que un embrión sea de una buena calidad, debería tener el número de células correspondiente al día en el que se va a transferir. Es decir, si es ya sabemos que los embriones se dividen exponencialmente. Es decir, el día, digamos, la primera división se convierte en 2 células, siguiente en 4, siguiente en 8, en día más 3, por ejemplo, que se suelen transferir en día más 3, o bien dejarles un poquito más en cultivo. En día más 3 deberían ser 8 células, digamos, el embrión perfecto. Y eso es uno de los quizá la parte más importante es la división celular. También hay que tener mucho en cuenta pues la calidad citoplasmática, si hay fragmentación o no hay fragmentación, si la zona pelúcida, es decir, el cascarón, digamos, que rodea el embrión es demasiado grueso o no. O sea, hay varios parámetros que tenemos que mirar en la clasificación. Todos juntos dan la idea un poquito general. Efectivamente. Todos juntos te dan lo valoras y todos juntos pues te dan una clasificación que es la que tú explicas al paciente y luego le vuelves a explicar lo mismo que te acabo de contar a ti mismo. Claro, otra de las cuestiones cuando dicen, no, pues que es un embrión muy fragmentado, o tiene poquita fragmentación, o debido a la fragmentación lo hemos empeorado de calidad. Cuando hablamos de fragmentación, ¿de qué estamos hablando realmente? La fragmentación realmente es, digamos, las células al dividirse se producen fragmentos dentro del embrión, y ese porcentaje de fragmentación es lo que nosotros valoramos muchas veces, a veces incluso demasiado a la hora de clasificarles. Porque con las nuevas técnicas de Time-Lapse, como bien has dicho, se ha visto que la fragmentación varía mucho de un momento a otro, en el momento en el que se mire. Es decir, no es lo mismo verlo en una correlación de tiempos del día, que no se puede hacer si no es con una cámara de Time-Lapse, a verlo en un momento determinado en el que a lo mejor lo estás viendo, hay un 30 o un 40% de fragmentación, que eso sería muchísimo, y a lo mejor si lo ves 3 horas más tarde el porcentaje baja o sube. Entonces, lo que pasa es que sí que es cierto que la fragmentación no nos gusta a los embriólogos generalmente. Cuando vemos elementos muy fragmentados... Bueno, no le gusta ni a las propias pacientes cuando se les entrega la foto de su embrión y dicen, qué embrión más feo. Ellas mismas lo dicen. Efectivamente, se ven embriones feos. Sí. Que eso no quiere decir que sean malos embriones, porque si todo lo demás está bien y el grado de fragmentación no es excesivamente grande, está claro que el embrión, no va a ser un grado A, digamos, el mejor embrión del mundo, pero sí que puede dar embarazo. Yo a veces se lo explicaba a las pacientes poniendo el símil de la barra de pan. Cuando cortan una barra de pan con las manos, las migas que caen. Sí. ¿Pueden caer más migas o menos? Ya me has dado una idea para proponérsela a mis pacientes. Vale, tenemos más datos que vamos acumulando a la hora de decidir. Has nombrado una palabra, has dicho zona pelúcida. Sí.
¿Qué es la zona pelúcida del embrión? Pues la zona pelúcida es lo que te comentaba, es, digamos, cuando el lobocito, o sea, el lóbulo primero tiene una especie de cascarón, sería, pues, para poner un símil sencillo en el que lo pudiera ver una persona, es el cascarón del huevo, básicamente. Que luego cuando el embrión llega a blasto, digamos, eso se tiene que abrir, se tiene que romper, el embrión se expande en la etapa de blastocisto, que sería más o menos al quinto día del cultivo, se expandería, se rompería y podría salir el embrión e implantarse. Digamos que es una especie de seguro para el embrión, pero tiene que ser con unas características determinadas. Y yo ahora quería preguntarte tu opinión sobre un tema. Hemos hablado de la fragmentación. Hay una técnica, yo creo que cada vez más en desuso, que es la aspiración de fragmentos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste y me gustaría saber tu opinión, si crees que es una técnica válida o no. Básicamente, la aspiración de fragmentos es romper la zona pelúcida, o sea, romper el cascarón, digamos, del embrión, y penetrar y es aspirar los fragmentos, básicamente, o sea, es quitarlos mecánicamente. En mi opinión, me parece una técnica demasiado agresiva para el embrión. Es como, si por ejemplo, puedo entenderla en algunos casos. Por ejemplo, si se va a realizar un diagnóstico genético y sabes que vas a tener que hacer un agujero en el embrión, digamos, para poder sacarle una célula y analizarla genéticamente, pues ya que estás dentro, pues si puedes quitar alguno que está ahí al lado, pues bien. Pero yo no lo haría sin más, porque como te he dicho antes, cada vez se está viendo más que la fragmentación no es uniforme a lo largo del día en el que lo vas a ver. A lo mejor el daño que se le hace es mayor que el beneficio. Claro. Yo creo que lo mejor de los embriones, cuanto menos haya que tocarlos, mejor. Tenemos aquí apuntado, me has comentado, dice, nosotros no utilizamos la clasificación de Assevir, que lo designa o nombra a los embriones en cuanto a su calidad por 4 letras, A, B, C y D. Pero sí me gustaría, aunque sea muy de pasada, porque las pacientes últimamente en los informes la información que les llega, embriones de calidad A, B, C o D. Simplemente supongo que hace referencia embrión A muy malo, gradualmente muy bueno, embrión A muy bueno hasta embrión D muy malo. Sí, el embrión A, digamos, que sería el embrión perfecto, o sea, el embrión en el que tiene que ser, morfológicamente es el embrión de libro. Si te pones un libro de embriología, pues ese va a ser el que te vas a encontrar. El embrión B es el que ya no es tan perfecto, tiene algunas cositas que nos deja, pues a lo mejor no tiene las células correspondientes, no es exactamente la división como tiene que ser, o el tamaño de las células no es igual. Pero bueno, sigue siendo un embrión de relativa buena calidad. El embrión C ya estamos hablando de embriones peores, que ya tienen peor pronóstico, y el embrión D generalmente ya prácticamente ni se transfieren. O sea, serían embriones de mala calidad. Es obvio que los embriones que se transfieren son los mejores, lógicamente, pero luego ¿cómo se decide si congelamos todos los que quedan, si no los congelamos todos? Eso ya, ¿cómo se toma esa decisión? Eso es un tema bastante controvertido. La decisión de congelar o no congelar, siempre aparte en mi opinión creo que hay que tratarla con el paciente, explicarle los pros y los contras de la congelación embrionaria, por ejemplo, de congelar todos los embriones o no congelarlos. Y yo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es los embriones, digamos, los buenos, los que corresponderían, por ejemplo, a A y B, si hay sobrantes se congelan. Respecto a embriones malos, digamos, morfológicamente peores, normalmente evitamos congelar. No quiere decir eso que se desechen los embriones, lo que quiere decir es que nosotros los dejamos en cultivo unos días más, a ver si evolucionan hasta el siguiente estadio embrionario, que sería el estadio blastocisto, y si llegan a evolucionar, sí se congelan. Es decir, a lo mejor un embrión, que a veces ocurre, un embrión de mala calidad, lo dejas evolucionar, llega al estadio blastocisto y se puede congelar. Pero generalmente no suele pasar. Y con eso, digamos, solventamos el problema de no condenar a la paciente a hacerse muchas criotransferencias que al final van a ser, también para los pacientes moralmente, eso es bastante duro. Claro, porque el real peligro de congelar embriones de mala calidad, ¿cuál es? ¿Que no sobrevivan a ese proceso o que luego no implanten? Pues básicamente sobreviven prácticamente todos los embriones. O sea, es bastante difícil. Hombre, si tienes un embrión
extremadamente fragmentado, un embrión muy malo, pues ya te puedo decir, pues a lo mejor no sobrevive. Sobreviven prácticamente todos los embriones. Lo que pasa es que a lo mejor ese embrión, si lo has congelado y tiene pocas células, a lo mejor ya estaba parado en el momento de la congelación, ya había parado su división, o normalmente la tasa de implantación es bastante baja. Y es lo que te decía, legalmente no puedes hacerte un ciclo si tienes embriones congelados, el paciente. Entonces, si tienes muchos embriones congelados de mala calidad que probablemente no den embarazo, vas a estar condenando al paciente a hacerse un ciclo de transferencia de congelados, otro ciclo de transferencia de congelados, que al final minan mucho psicológicamente al paciente, porque para nosotros los profesionales hablamos de ciclos, y en ciclos hablamos prácticamente de punciones o receptores. Pero ellos entienden que cada transferencia es un ciclo, o sea, es así, y es duro pues decir, no, es que me he hecho una transferencia en fresco y 6 de congelado porque has tenido muchos embriones. Pues hombre, eso es una barbaridad. Procuráis evitar eso. Sí, nosotros congelamos lo que vemos que está bien en el momento de la transferencia, el resto se mantiene en cultivo, y si llega al siguiente estadio, que es el estadio de blastocisto, se congelan también. Eso también evita la acumulación de embriones sobrantes. Eso es otro tema también que es la mayoría de la gente ya lo está haciendo así, porque ya te digo, los embriones, aparte luego hay pacientes que a lo mejor han conseguido muchos embriones y solo quieren tener un hijo. Entonces también hay que tener en cuenta un poco eso. Claro. Decíamos que el doctor Suárez es el director del laboratorio de la clínica Amnios In Vitro Project, una clínica que, según tengo entendido, hace poquito tiempo habéis incorporado una nueva tecnología en vuestro centro, la tecnología del sistema seguro Witness. Sí. Vale, quería saber un poquito en qué consiste. Bueno, es bastante fácil. Y saber si lo habéis comenzado ya a implantar o todavía. Es bastante fácil de explicar. O sea, el sistema Witness se trata de un sistema que, digamos, controla la trazabilidad de las muestras de embriones de semen y de todo tipo de muestras. ¿Cómo lo hace? Realmente lo que se hace, es un sistema de radiofrecuencia, ¿vale? Hay varias zonas del laboratorio en el que hay receptores de radiofrecuencia. Las placas, los tubos y todo el material que se utiliza lleva hay que ponerles una pegatina, digamos, que es una pegatina que tiene un chip, que ese chip marca la muestra, y luego el paciente tiene una tarjeta. Entonces, al empezar, digamos, el proceso, en la punción, por ejemplo, el paciente pone la tarjeta en el quirófano y se marca, digamos, la primera muestra, que sería la recepción de ovocitos. A partir de ahí, si hubiera un error de pasar de una placa a otra que no correspondiese, saltaría una alarma en un display que tenemos en el laboratorio y no te permitiría hacerlo. Además de eso, también hace que no tengas muestras de dos pacientes diferentes en la misma superficie de trabajo, para que tampoco cometas, para evitar errores. Porque claro, yo creo que eso es algo que es común en todos los centros. La principal, yo creo, preocupación de los pacientes es esa, que no haya un equívoco, una confusión con las muestras. Sí, a ver, es bastante difícil que ocurra. Quiero decir, incluso sin tener el sistema Witness es muy difícil, porque tenemos todos los centros de reproducción, tenemos muchos check-ins que utilizamos, y somos muy maniáticos. Es decir, miramos las cosas 80 veces, comprobamos en cada paso que no te equivoques, pero sí, esto digamos que es un plus para que eso no ocurra. Porque era una demanda real de los pacientes, o sea, los propios pacientes. Hay veces que muchas veces la tecnología viene porque lo piden los pacientes. Oye, o que he visto esto y yo lo quiero utilizar, o quiero que me lo apliquéis. Bueno, yo pensé que iba a haber más pacientes realmente que lo demandaran en sí. O sea, pero sí que hay un grupo de pacientes que sí que siempre te hacen yo creo que nadie se atreve, los pacientes no te suelen decir, no se atreven a decirte, oye, no te equivoques, de forma seria, pero bueno, alguna gracia de, ten cuidadito, no te vayas a equivocar. Sí que ocurre, pero no están todos los pacientes, yo creo que no están tan preocupados con ese tema, porque creo que, a ver, excepto un grupo de pacientes, siempre que hay de todo en estos lares, pero la mayoría de los pacientes no. Y sí que se preocupan más por las tasas de embarazo, por otros temas, porque asumen que somos todos profesionales, que lo somos. Evidentemente. Entiendo que en vuestro centro también hacéis ciclos de diagnóstico genético. Sí. Más o menos, ¿qué porcentaje suele ocupar
dentro del volumen total de ciclos en general los diagnósticos genéticos? En nuestro centro no es muy alto. O sea, no tenemos muchos diagnósticos genéticos. También es verdad que no tenemos un gran número de ciclos al mes, pero sí que no te sabría decir, pero a lo mejor al año no creo que llegue al 10% de los pacientes, probablemente bastante menos. No tengo la fecha, o sea, no tengo el dato de seguro, pero vamos, entre el 5 y el 10%. Doctor Ramón Suárez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.